hace ya muchos años, pues mucha gente se puso en contacto conmigo mandándome el enlace a un artículo del periódico El País, donde hablaban de un chico bastante peculiar, llamado Pau Ninja. Y bueno, el caso es que tenemos muchísimas cosas en común, muchísimas rarezas en común, ¿no? Por ejemplo, él tenía como idea vivir viajando en una furgoneta, pero ya había construido, bueno, pues una serie de trabajo online, de emprendimientos que le permitían ganar dinero desde allá donde estuviese. Y bueno, había muchas particularidades que efectivamente tenía mucho que ver conmigo. Entonces, bueno, pues me empecé a interesar por este chico. Al cabo de un tiempo, además, empezó a grabar podcast. Creo que yo ya había empezado, o sea que estábamos ahí parejos. Y bueno, empezamos a tener algo de contacto a través de internet. Y un día pues tuvimos una charla sobre la vida en furgoneta, ¿no? Y eso es lo que os vengo a traer hoy, porque claro, Pau todavía no ha llegado, si no me equivoco, a vivir en una furgoneta. Y bueno, pues me pregunta y hablamos sobre cosas muy interesantes, ¿no? Pues desde la higiene, la comida, un poco sobre cómo hacer una furgoneta, ¿no? Sobre cuánto tienes que invertir en ella, qué necesitas sí o sí. Y bueno, pues un montón de temas interesantes. Muchas cosas que también me suelen llegar a mí, ¿no? Como el tema de las averías, qué pasa cuando la gente queda sin hogar, ¿no? O cuando te pones enfermo. Al final, pues esos placeres sencillos de la vida en furgoneta que es lo que te dan. Y bueno, pues hay un montón de temas y de palabras muy interesantes aquí con esta charla con Pau, que es lo que os vengo a traer hoy. Además, esta charla la tuvimos antes de yo comprar el camión. Entonces, mi punto de vista también es un poco diferente y creo que echando la vista atrás, pues es muy guay ver un poco lo que yo opinaba en ese momento, ¿no? Y este episodio, además, os lo traigo patrocinado por Hey Dude. No sé si conoces la marca Hey Dude, porque si eres un viajero apasionado en busca de calzado perfecto para tus aventuras, o si aún no conoces las zapatillas Hey Dude, prepárate para descubrir una experiencia única en comodidad y estilo. A mí me recomendaron esta marca por ser muy cómodo, súper ligero. Y bueno, pues sí que me ha gustado, pero había que probarlo, ¿no? Y llevo ya aquí unas semanas probándolo y la verdad es que es súper cómodo. Es un poco como es sobre las nubes. Son muy blanditas, la verdad es que me parecen súper cómodas. Y bueno, ahora las estoy usando aquí en San Sebastián, pero tengo muchas ganas de metérmelas en una mochila y llevármelas de viaje porque es que además son súper ligeras. Y yo creo que para moverme de un sitio a otro me van a venir súper bien. Digo, si aún todavía no te he convencido con todos estos argumentos, te invito a visitar la página web de Hey Dude, heydudeshoes.es. Allí podrás explorar las diferentes modelos de zapatillas que tienen y encontrar el que más se ajusta a tu estilo y preferencia. Además, aprovecha el envío y la devolución gratuita para que puedas experimentar por ti mismo la fama y la calidad de estas excepcionales zapatillas Hey Dude. Recuerda que como viajero mereces lo mejor en términos de comodidad y estilo. No esperes más y descubre el calzado que cambiará tus experiencias de viajes con Hey Dude. Venga, y ahora sí, os dejo con la gran charla con el gran Pau Ninja. Esta furgoneta parece muy grande, ¿no? Sí, esta furgoneta es enorme. Y tiene ducha, tiene diferentes habitaciones. Debe ser pesada para mover, ¿no? ¿Dónde estás ahora? Sí, estoy en casa de mi padre todos los diciembres y enero. Normalmente suelo volver a casa por Navidad, como el turrón. Y la verdad es que me encanta porque descanso de la furgoneta y creo que es muy bueno. Yo no creo que sería feliz viviendo siempre en la furgoneta. Yo creo que este parón de 2 meses que hago todos los años me viene muy bien, tanto para estar con mis amigos como con mi familia y distanciar un poquito de la furgoneta, aunque ahora mismo la tengo vacía, estoy aprovechando para hacer una limpieza a fondo, arreglar unas cosillas, cambiar la batería, o sea, siempre arreglo para hacer aprovecho para hacer apaños. ¿Y cuánto tiempo llevas ya viviendo así, entonces, de volviendo a casa como los turrones y viviendo en la furgoneta el resto del año y demás? Desde 2018 en esta furgoneta. Pero en el pasado, en 2014 y 2015, lo hice en Australia también. Pero ahí era un poco diferente.
Ahí es donde empecé con el mundo de las furgonetas, primero alquilando, luego comprando una muy sencillita, luego una un poco mejor, hasta que un día le propuse a mi pareja en aquel entonces, oye, vamos a dejar el piso y vamos a mudarnos a la furgoneta, ¿qué te parece? Y la loca de ella me dijo que sí, así que así nos fuimos a vivir. Hostia. ¿En qué sentido era diferente entonces lo de la Australia que comentabas? Que ahí supongo que estabas tasteando un poco aún si te gustaría y demás, y supongo que, corrígeme si me equivoco, que entonces a lo mejor no la sentías tanto como casa, ¿no? ¿O en qué era diferente? Así es. Bueno, pues lo diferente fue que fue muy poco a poco. Fue primero alquiler un fin de semana, luego comprarme la primera furgoneta, luego primera semana de vacaciones, luego 2 semanas yo solo mientras mi pareja trabajaba. Yo me iba por ahí de viaje. Pero cuando nos fuimos a vivir a la furgoneta, la gran diferencia es que no estábamos viajando, estábamos viviendo en la ciudad de Perth, la ciudad más aislada del mundo, dicen, en Western Australia. Y allí yo iba a trabajar a la Armada Australiana, iba a clases de marketing mientras vivía en una furgoneta. O sea, en 2018 lo que empecé a hacer fue a vivir viajando en una furgoneta y trabajando online. Esa fue la gran diferencia. Yo he vivido en Australia y los precios son de locos. Nueva Zelanda un poquito menos, pero igualmente es de locos, ¿no? Me acuerdo que solo una habitación un mes entero en un hostal en Sydney me costaba como 1.000 euros al mes. Digo, eso no lo he pagado yo en la vida ni por un alquiler, ¿eh? O sea, ni por un alquiler ni un piso yo solo, que me acuerdo que cuando había vivido 6 meses en Barcelona, un alquiler nos costaba menos de 1.000 euros y de 3 habitaciones o algo así, ¿no? Y claro, después me voy a Australia y estoy pagando más de 1.000 euros y por una habitación en un hostal que encima tengo que compartir la cocina y todas esas cosas. Sí. Fue un poco, la decisión fue ligada un poco a la economía para ser un poco más frugal en este sentido de, ostras, ¿por qué tendría que gastar tanto si también tal? ¿O fue un poco también porque ya habías pensado de vivir en una furgoneta y combinaste los dos mundos? ¿O cómo fue la decisión de ir a una furgoneta? Pues es gracioso porque en mi cabeza yo prefería vivir viajando en una furgoneta o vivir en una furgoneta en ese momento que en una casa, costase lo mismo. Lo que pasa es que cómo se lo afronté a mi pareja fue, oye, que vamos a ahorrar todo este dinero en el alquiler que estamos pagando, creo que pagamos unos 800 euros al mes o algo así, que está muy bien de precio, una casita pequeña pero que estaba muy bien, un piso. Y yo le hice un poco números, ¿no? Pero en mi cabeza los números daban igual. O sea, a mí lo que me apetecía era probar a vivir en una furgoneta porque joder, me pasé unas buenas vacaciones por ahí viajando y dije, esto es un sueño. Y además que sí, que también voy a ahorrar dinero, que en Australia efectivamente todo es muy caro, sobre todo el alojamiento, porque luego la comida un poquito más cara. Claro, yo viniendo del País Vasco también, que todo es más caro que igual en Andalucía, por ejemplo, pues estaba acostumbrado a un alquiler caro, a que la comida sea más cara, comer fuera es más caro. Entonces tampoco era sorprendentemente caro. Y lo mejor, las furgonetas son más baratas en Australia que en España. Sí, hay mucho más mercado. Me acuerdo que yo me lo había planteado para Nueva Zelanda, que hay un mercado de turistas que las venden y las compran siempre, ¿no? En lo que es verano, invierno y demás. Pero, ¿en qué momento te llega a la cabeza esta idea romántica, ¿no? De voy a vivir en una furgoneta, porque claro, supongo que no vino de un día para otro. Fue un poco el guilty pleasure que nos pasa a veces, que terminamos en un vídeo de YouTube o algunas fotos de Instagram y te empiezas a romantizar la idea, ¿o cómo se plantó esa semilla ahí? Pues yo creo que fue poco a poco, ya te digo. En la furgoneta que vimos fue nuestra cuarta furgoneta. O sea, habíamos tenido diferentes furgonetas muy sencillitas, pero en el momento que ya teníamos una furgoneta grande, con cocina, con frigorífico, con tal, yo pensé, aquí podría vivir, pero me parecía una locura. Hasta que yo creo que poco a poco tenía más ganas de vivir en la furgoneta o de pasar más tiempo en la furgoneta, pero por X motivos no podía viajar. Y entonces yo creo que algo que ha ido fue las redes sociales. Yo creo que, bueno, siempre he sido muy anti redes sociales, pero en YouTube yo creo que vi algún vídeo de alguien que vivía en una furgoneta, que había dejado un piso enorme en el que vivía para vivir en una furgoneta. Y eso fue decir, oye, pues esto igual no es ninguna locura. Y, a ver, la verdad es que me daba vergüenza decirlo. O sea, así como a día de hoy, en 2021, vivir en una furgoneta es como muy guay y tal, en 2014 o 2015, pues, no sé.
a mí me da como vergüenza decírselo a mi familia, sinceramente. Tenía un blog por aquella época donde contaba mis historias en Australia y dejé de escribir el blog porque me fui a vivir en la furgoneta y no me atreví a contarlo ahí públicamente. Hostia, y ahora eso se vendería perfecto, ¿no? Comparado con entonces. Exacto, sí, sí. Buah. Entonces, claro, ¿la idea fue vivir en la furgoneta como tal o con la idea de viajar constantemente o eso vino después? Eso vino después, ¿no? Porque ya te digo, en ese momento tanto yo como mi pareja estábamos trabajando y bueno, cuando nos fuimos a vivir a la furgoneta ya teníamos un poco como pensado volver a España, teníamos pensado volver viajando por el sudeste asiático, entonces el plan de la furgoneta era unos meses, sabíamos que no iba a ser de forma indefinida, ¿no? Porque eso teníamos ya, no sé si los billetes, pero vamos, ya sabíamos que íbamos a estar viajando por el sudeste asiático y luego que volveríamos a España. O sea que la idea era vivir en una furgoneta, no viajar. Y ella, mi pareja me dijo a los 2 meses, o no sé cuándo, me dijo, oye, no estoy muy a gusto en la furgoneta. Creo que si estuviésemos viajando, si no estuviese trabajando en la pizzería que trabajo, si no estuviese pintando cuadros como estoy pintando, si no tuviese una vida normal, pues igual estaría más cómoda. Pero como estamos, ahora mismo no me gusta. Y ella se fue, yo me quedé en la furgoneta. Wow. Claro, entonces para ti supongo que fue tener el doble de espacio entonces, ¿no? Porque claro, Sí. de pasar de 2 personas a una. Con Ahora, cuadros. aún así, la furgoneta en la que estás ahora es de estas, ¿puedes levantarte de pie? O Sí, sea, puedes estar de pie. Es una de las cosas exacto. que miras en cuanto compraste en estos pasos de furgonetas que has tenido. ¿Es una de las cosas que buscabas o cuáles eran un poco los puntos en este sentido? Sí, a ver, la anterior furgoneta que tuve aquí en España era una de techo bajo, una Volkswagen antigua, roja y blanca, súper bonita, estas que llaman la atención, que la gente sacaba fotos y tal. Y estaba muy chula, pero era eso, techo bajo, tenía que estar agachado, cocinar sentado y todo el lío. Ahí no estaba viviendo en la furgoneta, era para hacer viajes, sí que me hice algún viaje de 2 meses o así, pero sí que me di cuenta, joder, pues una de techo alto creo que sería lo suyo, ¿no? Para pasar más tiempo. Y efectivamente ahora, buah, para mí es lo mejor. Yo ahora la furgoneta que tengo es una Volkswagen T4 de techo alto, donde entro justo de pie, pero bueno, yo también soy bastante alto. Y bueno, yo no recomiendo otra cosa a una persona que vaya a vivir en la furgoneta. Si vas a usarla solo para fines de semana, bueno, no es para tanto. O una semanita o 2 semanas, pero para vivir en ella, que tenga el techo alto, creo que es muy importante. Sí que hay veces que no puedes entrar en ciertos parkings y tiene alguna pequeña limitación, pero vamos, compensa, bueno, con creces. O sea que, sí. Y después de haber comprado todas estas, bueno, comprado y vendido estas furgonetas, alquilado y demás, el de que sea alta, que puedas, en este sentido, estar de pie, ¿hay otros puntos que miraste en comprarte esta última? De decir, segurísimo quiero que pueda estar de pie y esto y esto y esto. ¿Hay algunas cositas más? Pues no, a ver, yo no soy hay mucha gente que quiere esta furgoneta y busca esa, ¿no? Yo me pongo a mirar y lo que veo que me gusta y que está bien calidad-precio, lo he comprado. Nunca he sido muy quisquilloso. Pero bueno, pues sí que me gustaba de esta, por ejemplo, que es Volkswagen. Entonces yo que me gusta cambiar bastante de furgoneta, las Volkswagen se mantienen muy bien de precio. Son muy caras, pagas mucho dinero por una furgoneta que tiene 25 años, pero el día que la vayas a vender, la vendes al mismo precio. Entonces eso es genial para la gente como yo, ¿no? Pero sí, no, nada específico. Y luego esta furgoneta fue la primera que compré vacía y que me puse a hacerla yo con un poco con lo que yo creía que necesitaba a medida. ¿Ese proceso cómo fue? Porque claro, comentabas que en Australia estudiabas marketing y tal, o sea que no creo que tuvieras mucho carpintero detrás, ¿no? ¿O qué? Nada, no es solo que no fuese carpintero, sino que no sabía usar un taladro, o sea, no, era cero manitas. Pero bueno, pues que vivimos en una época que YouTube está lleno de vídeos que te enseñan a hacer cualquier cosa y sobre todo furgonetas camper ahora, porque en 2015 no, igual encuentras vídeos en inglés, en alemán, pero en español no, en cambio en español ahora hay un montón, entonces con mucha paciencia, mucho tiempo, pues la he podido hacer. Pero ahora mismo no sé si lo volvería a hacer, lo pasé un poco mal, fue un poco traumático porque
efectivamente, le dediqué mucho tiempo. Y cuando no tienes un garaje específico, herramientas específicas y todo, que lo tienes que ir pidiendo, que tienes que hacer en la calle, que te llueve, que tienes que sacar todo lo de dentro de la furgoneta, hacer lo que tengas que hacer y volver a meter todo dentro para aparcar la furgoneta e irte a dormir a tu casa, pues no sé. Si tienes tiempo, ganas y un garaje, yo lo recomiendo hacer. Pero si no tienes una de esas tres cosas, yo se lo mandaría a alguien que te ayude a hacerlo, a un taller especializado. Claro, supongo que estuviste ahí meses, ¿no? Y al fin y al cabo, si un taller, aunque te cueste más dinero, pues te ahorra todo ese tiempo que podrías estar haciendo dinero de otros modos, ¿no? Exacto. Eso es lo que no ve mucha gente, ¿no? Que dices, vale, sí, lo puedo hacer yo, sí, pero igual inviertes 200 horas como mínimo. Y claro, esas 200 horas, ¿tú cuánto estás ganando con tu trabajo? Entonces hay que ver ahí, valorar. Sí, es que llevarlo a un taller me sale carísimo, a un camperizador que me lo hagan, ya, pero ¿cuánto vale tus horas de trabajo? ¿Cuánto vale tu cabeza, que esté bien? Porque yo lo pasé mal y creo que me considero una persona bastante estable, pero esto fue como unos altibajos de pues, que no avanzó nada, casi llorando, casi querer tirar todo a la mierda y luego van saliendo cosas y dices, ¡guau, qué guay! Y ahora estoy muy orgulloso de vivir en una casa, en una furgoneta, que la he hecho yo, que tal, pero en su día pues, estaba todo... No estaba muy allá. Claro. Pero de esta construcción, ¿cuál es la meta final? Porque a lo mejor me estoy imaginando yo intentando construir algo tipo así, ¿no? Y pensar, ostras, ahora le metería esto, ahora le metería aquello, ¿no? Tuviste que decirte, vale, cuando esté hecha esta estantería ya está hecho y me voy de aquí, pase lo que pase, ¿o cómo fue? Sí, yo tenía una fecha de salida que era el 29 de junio y yo sabía que iba a salir ese día, estuviese la furgoneta como estuviese. Y bueno, pues al final efectivamente salí sin cortinas, salí sin luz, salí sin baldas, pero ya me las había cortado, entonces solo las tenía que colocar, que taladrar y tal. No me hacía falta ayuda de gente externa. Todo ya lo podía hacer yo, lo había dejado preparado ya y eso, pero bueno, sabía que necesitaba una cama y una cocina, nada más, pero en realidad no necesitas nada más. Y tenía la cama y tenía la cocina. Claro, y entonces es simplemente, o sea, dormir dentro de la furgoneta sin tener que ir a un camping o este tipo de cosas reglamentarias, ¿no? Que en teoría, no sé cómo está el tema de leyes ahora en España y estas cosas, pero no está muy bien visto esto de que se duerma dentro, ¿verdad? No, la verdad es que es un tema complicado, sí, pero bueno, efectivamente yo prácticamente no duermo en campings. Alguna vez sí que he dormido, pero muy, muy rara vez. A ver, en principio tú si no estás en un parque natural o en un sitio protegido, tú puedes dormir dentro de la furgoneta siempre y cuando no saques un toldo, unas mesas, o sea, mientras no acampes. Una cosa es estar aparcado y dormir dentro y otra cosa es acampar, sacar cosas y hacer vida un poco de camping, pero en yo qué sé dónde. Pues eso no se puede hacer. Entonces eso es lo que un poco intento evitar. Y en principio ya te digo, no he tenido, no me ha puesto ni una multa, que siempre he pensado que algún día me caerá alguna multa y que será la multa más barata que pague en la vida, porque si he dormido, yo que sé, 1.200 noches por ahí sin pagar ni un euro, pues claro, si me ponen una multa de 200 euros, pues la noche me sale muy barata. Pero de momento ya te digo, no me han puesto ninguna multa, sí que me han echado de sitios, pero siempre de forma muy cortés. Yo creo que siempre que venía la policía y yo salía de la furgoneta y hola, estoy mal aquí, ¿creéis que me tengo que mover? O sea, siempre he sido un poco intentar ser lo más majo posible, ¿no? No ir de, no, esto yo lo puedo hacer porque no estoy acampando, porque no. Oye, si la policía quiere que me vaya, yo me voy, no pasa nada. Será por sitios. ¿Estas policías son de España o en otros países o en general todo es más o menos igual en cuanto a leyes y estas cosas de furgoneta? Pues me ha pasado en todos los países, sí que en algunos me han puesto más problemas que en otros. En Eslovaquia, si no recuerdo mal, creo que fue el peor país, que estuve poco tiempo y me echaron muchas veces. Bueno, no me echaron, sino que me venían a hacer preguntas. Te invitaron ¿Tú qué a haces salirte aquí? de ahí. Sí, una vez sí que me echaron, pero bueno, fueron muy majas, además 3 policías bastante guapas que me acompañaron a un sitio y me dijeron, mira, aquí no puedes estar,
pero acompáñanos que te llevamos a un sitio donde sí puedes dormir. Esto parece el inicio de una película. Sí. Acompáñanos aquí a la policía. Sí. Además que cuando yo estaba ya para dormir en la cama, estaba en pelotas, envuelto, y de repente veo a la policía venir y yo, claro, a todo correr, buscar la ropa para vestirme. O sea, yo no me pongo nervioso porque me vayan a multar, si me ponía nervioso por salir de la furgoneta con ropa, y al final pues salí sin camiseta ni nada, pero bueno, pero no, en España no me han puesto más problemas que fuera. Sí que hay países que no te ponen ningún problema, como puede ser Noruega, por ejemplo. Pero claro, porque, no, en general bien. De recorridos, entonces, con la furgoneta, ¿has estado mayoritariamente por Europa? ¿Has salido por Europa también? ¿O cómo te has movido en este sentido? Sí, sobre todo Europa. Australia. Australia han hecho las dos costas, digamos, y luego Europa bastante. Desde 2018 hasta ahora, sí, he estado pues bastante tiempo por Noruega, por Suecia, Dinamarca, Suiza, Alemania, Inglaterra, Gales, que me encanta, y bueno, Francia, muchos países. Sí. ¿Cómo es Suiza en cuanto a furgonetas friendly, no? Porque yo había leído por ahí que no lo eran mucho, ¿no? No sé. Nada, no. Efectivamente, es un país un poco que tengo amor-odio porque me flipa, ¿no? Suiza es espectacular, o sea, es súper bonito, montañas increíbles, pero si estás cerca de una ciudad, normalmente en las plazas de aparcamiento te pone un cartel que no puedes aparcar de 1 de la mañana a 5 de la mañana. Entonces, claro, con eso no es que te digan no puedes dormir en una furgoneta, sino que ahí no puede aparcar ningún coche, ningún vehículo. Entonces estás jodido. Entonces te tienes que perder un poquito por los montes, que tampoco es complicado, pero perder un poquito por ahí para dormir. Porque, bueno, en ciudades es complicado. Fuera de ciudades no tanto. Claro, yo tengo un amigo que está viviendo ahí que paga 1.800 euros al mes de alquiler y claro, supongo, digo, a ver si vendrá el listillo de turno con su furgoneta y digo, me pongo a dormir aquí en la capital, ¿no? Y así me estoy ahorrando, claro, todo el mundo sería furgonetero, ¿no? Porque Sí. Antes que pagar 1.800 euros al mes con unos buenos sueldos ahí, eso también, lógicamente, pero así te daría más margen incluso para ahorrar y después mover ese dinero y todas esas cosas, ¿no? Es donde me imagino ahí que el gobierno suizo dijo, no, eso hay que limpiarlo bien, dejar el país un poco sociedad del bienestar, ¿no? Que no parece Sí. que la gente esté ahí durmiendo en furgonetas y este tipo de cosas. Sí. De todos modos, una cosa que habíamos hablado tú y yo es que, claro, estás viajando rollo caracol, ¿no? Literalmente, o sea que la casa te cuestas y el mundo es tu jardín en este sentido, ¿no? Que lo vas despacio y con eso, pues, no vas ahí, venga aquí, 2 días aquí, 3 ahí, sino que es un poco más. ¿Cómo te lo planteas en este sentido? Sí, a ver, yo normalmente cuando muchas veces pienso, mira, esto no te he dicho antes, pero en 2020, por ejemplo, la idea era salir de Europa, ¿no? Que estaba viajando mucho por Europa, pero ya tenía el visado para ir a Canadá, el Work and Holiday Visa lo tenía aprobado y la idea era ir, recorrer toda la costa oeste de Norteamérica, desde Alaska hasta Baja California, comprándome ahí un vehículo nuevo, pero hacer solo esa costa porque sabía que ya me iba a llevar mucho tiempo porque efectivamente yo voy muy despacio. Pero normalmente yo lo que me tengo en la cabeza es yo que sé, pues llegar a las Islas Lofoten en Noruega, por ejemplo, al norte de Noruega, ¿no? Entonces estoy en España y pongo en Google Maps cómo llegar a las Lofoten y veo el recorrido. Y digo, bueno, pues ya que voy a ir por ahí, pues ya me meto en Suiza. Ya que voy a pasar por ahí, pues paso por Holanda. Ya que paso por ahí, pues... Y entonces, pues en vez de ir directo a Noruega, pues igual tardo 6 meses en llegar. Entonces voy aprovechando normalmente lugares como países que me apetece visitar y muchas ciudades donde viven amigos o conocidos que les puedo visitar. Porque sí, yo viajo solo, pero voy a muchos lugares donde conozco a gente o tengo amigos, que eso está... A mí me gusta mucho esa combinación de viajar solo, pero a la vez encontrarme con gente que conozco por ahí. Y eso, voy un poco sobre la marcha, pero sí que tengo, pues eso, en las Islas Lofoten quiero estar en agosto, en septiembre y octubre, por ejemplo, para ver las auroras boreales. No quiero llegar allí en enero, porque va a estar todo nevado y en la furgoneta con mucha nieve es complicado. Entonces, eso es lo que suelo tener en la cabeza. O yo que si quiero estar en el sur de Portugal en invierno. Entonces, pues voy bajando desde, yo qué sé, Suecia, poco a poco para que más o menos llegar ahí.
O me ha pasado alguna vez mi hermana llamarme y decir, oye, que estamos programando unas vacaciones para dentro de 3 meses para ir a Londres con los niños y tal, con mis sobrinos. ¿Por qué no te apuntas? Y yo miro y, no sé. Y digo, bueno, me voy a ir como acercando hacia allí. Y al final, pues llegar a Reino Unido y gracias a eso, pues visitar Gales y demás, que pasa ahí mucho tiempo, ¿no? O sea que, sí, poco a poco. Me gusta. Eso es una de las cosas también que te iba a preguntar, ¿no? Por hilarlo por ahí. Un poco más el aspecto psicológico, porque claro, viajando despacio también pasas tiempo solo en el sentido de que conexiones sociales un poco, ¿no? Es lógico, entonces, yo pienso que cuando estás viajando, pues aproveches para exprimir esas amistades que tienes en distintos países y estas cosas, ¿no? Pero no se hace un poco, ya que hablamos de vehículos, cuesta arriba el hecho de, pues, estar varios días que puedes, supongo que estar solo, pues, haciendo cosas, lo que sea, pero estar ahí, no tener un grupo de amistades en un sitio en concreto y demás, porque yo, en mi caso personal, una de las cosas que primo en este sentido, ¿no? De cuando voy a un sitio, lo primero que hago es pensar, hostias, ¿cómo voy a ser social, ¿no? Porque realmente he visto que hay una conexión directa a cómo de feliz me siento en ese momento y todas esas cosas. Si llevo a lo mejor semanas que no hablo más de unas pocas palabras con la camarera del café donde voy a trabajar o tal, que entonces empiezo a sentirme como muy down, ¿no? En este sentido, ¿cómo te lo manejas a nivel psicológico tú viajando en furgoneta? Sí, bueno, primero decir que yo soy de esas personas raras que les gusta estar solo. Disfruto mucho de la soledad, o sea, eso es genial, la verdad es que me siento muy afortunado por eso. Pero la verdad es que yo te diría que en 2020 he pasado más tiempo con gente que solo. O sea que he echado de menos estar más tiempo solo, o sea, para que te hagas una idea. Y sí que creo que ahora, después de todos estos años, es cuando me empieza a apetecer a tener lo que tú dices, ¿no? Un poco de tu grupo de amistades, no estar una semana todos los días con un amigo que está, yo qué sé, en la Selva Negra y luego irme a otro sitio otra semana, 24 horas al día con el mismo y tal. Estar siempre un poco de vez en cuando con los mismos amigos. Entonces, por eso vuelvo a casa y no vuelvo a casa para una semana. Vuelvo a casa unos 2 meses. Y luego, por ejemplo, cuando Berlín, que es un sitio que me encanta por la gente, tengo muchos amigos ahí además, que he hecho estos amigos, o sea que no son de toda la vida. Y cuando paso por cerca de Berlín, creo que siempre me he pasado un mes en Berlín, entero. Entonces ahí pues conozco a gente nueva y hago un poco vida social, eso en Berlín, ¿no? Cuando fui a Noruega, por ejemplo, estuve en Berlín. Cuando volví de Noruega estuve en Berlín y así. Entonces, yo creo que esa combinación a mí me funciona bien. No sé si a todo el mundo le funcionaría bien. Y luego también lo que me encanta es que vengan amigos míos a viajar una temporada conmigo. Pues en Noruega, por ejemplo, he tenido amigas que han venido a viajar conmigo durante algunas semanas y es genial. La verdad es que esa combinación de solo y luego estar acompañado. A mí me funciona muy bien. Me imagino que no es para todo el mundo. Pero bueno, pues siempre puedes ir más tiempo a lugares donde tienes amigos, ¿no? Claro. Cuando vienen estas personas, ¿te refieres a dentro de tu furgoneta o que llevan la suya y hacéis un poquito el trenecito o algo así? No, dentro, que han vivido conmigo vale. en la furgoneta, que vienen en avión, están 2 semanas y luego se les lleva al aeropuerto y se vuelven a donde estén. Sí que luego aparte, pues con algún amigo furgonetero también he viajado, pero cada uno en su furgoneta. Sí. ¿Te ves tu rollo en 20 años siguiendo con este estilo de vida o es algo que dices, ya lo veré, de momento estoy disfrutando esto? O sea, supongo que lo que estoy preguntando es si la mente te va en alguna dirección en concreto, igual que romantizabas hace años con vivir en una furgoneta, si ahora que estás viviendo en una furgoneta, tu mente te romantiza, yo qué sé, en tener una casita de madera en el norte con una chimenea y un husky o algo así, o te sigues viendo estando en la furgoneta, viajando más rápido, viajando más lento, teniendo algunas bases por Europa a lo mejor, o cómo te ves en este sentido. Sí, pues bueno, en 2018 cuando me vine a vivir a esta furgoneta, yo pensaba, bueno, igual pasan 3 meses y me harto. Pasan los 3 meses y digo, estoy muy bien. A ver cómo estoy a los 6 meses, porque a los 6 meses lo odio. Y a los 6 meses y oye, pues estoy encantado. Luego 1 año, luego 2.
Luego 3 y ahora mismo, o sea, no se me ocurre cambiar de estilo de vida, pero ahora mismo. Yo apostaría que en 5 años no quiero vivir exactamente como vivo ahora, pero no lo sé. Estoy bastante abierto a lo que tenga que venir. Sí que me he dado cuenta que cada vez viajo más despacio, cada año hago menos kilómetros. Y es porque paso más tiempo en lugares parados. Y yo creo que esa va a ser un poco la tendencia. Pues estar en ciertos sitios varios meses y viajar durante otros meses y pues lo que has dicho tú un poco, ¿no? Tener bases por Europa, por ejemplo, que me gusta mucho porque está cerca de España, pero, ojo, pues si un año me apetece ir a viajar por, pues eso, Sudamérica o lo que sea, pues poder hacerlo. Y sí que me doy cuenta también que hay mucha gente que acaba comprando un terreno y se hace eso, una cabaña con un huerto, entonces vive ahí igual 6 meses y otros 6 meses viaja. Cosas así. No creo que en los próximos años vuelva a la vida tradicional de un trabajo normal, de viajar un mes al año y tal. Pero bueno, oye, yo estoy abierto a lo que sea. Espero que pueda hacer lo que me apetezca. Eso sería genial, como abogado. Claro, para hacer lo que te apetezca, solo hay dos opciones, ¿no? Para vivir así, o vivir de ahorros o trabajar en remoto. ¿Cuál de estas opciones tiras tú? Pues empecé por la primera y por suerte acabé por la segunda. La idea era intentar aprender algo que me permitiese trabajar online. Y si eso no funcionaba, la idea era trabajar por temporadas, pues en una granja 3 meses para poder viajar otros 6 y cosas así, porque gracias a Couchsurfing yo conocía a un montón de gente que hospedé en mi casa hace años que hacían eso, ¿no? Que vivían viajando pero trabajaban físicamente en algún lugar, en un restaurante, como hice yo en Australia un poco. Pero mi meta en 2018 fue, venga, esta vez no quiero trabajar, no quiero un trabajo físico, quiero intentar trabajar online. Eso lo tenía también romantizado, ¿no? Esa idea de ir con un ordenador donde tú quieras, sí, trabajar desde cualquier lado. Y así fue como en 2018 me puse a poner diferentes cosas en marcha, tirando de ahorros y gastando muy poco, porque lo bueno de la furgoneta es que gastas muy poco. Y por suerte, un año y medio más tarde, empecé a ganar dinero online. Justo cuando me quedé sin ahorros, además. Exactamente. Bueno, miento. En realidad tuve que pedir dinero a mi hermana y le dije, pero no te preocupes que ya estoy ganando dinero online. Todavía no está en mi banco, pero que ya está. Ya el mes que viene ya voy a tener dinero. Y efectivamente así fue. A los 2 meses ya estaba prácticamente teniendo el dinero que necesitaba para vivir viajando. ¿Y estas fuentes vienen gracias al estilo de vida que llevas entonces? ¿O qué fuentes de ingresos tienes o utilizas entonces para vivir así? Sí, pues bueno, son bastantes, pero creo que el 90% vienen de 2 cosas, que son el libro que he escrito, que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta, donde cuento un poco pues todos mis aprendizajes e intento pues que la gente que se plantea viajar en furgoneta que pierda un poco los miedos. Y ese libro, la verdad es que estoy muy contento, se está vendiendo muy bien. Y luego también del podcast. En el podcast estoy empezando a tener patrocinadores y eso. Y luego no he dicho Patreon. Empecé a crear contenido en Patreon en julio de 2020 y eso pues es otra ayuda. Entonces, entre esas 3 cosas es lo que me da para poder llevar este estilo de vida. Sí, está bueno. Son las que potencias más, supongo, entonces, porque si ves que te vienen de aquí, que lo intentas exprimir, supongo, en este sentido. El podcast tienes varios, ¿no? Porque no es solo uno. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco de qué son, de qué van y tal, por curiosidad, porque claro, hostia, yo con uno ya estoy hasta así, que no puedo más. Sí, la verdad es que es un poco locura. Sí, empecé con uno en 2019, sí, en 2019, el de Viajando Simple, donde hablo sobre viajar en furgoneta. Y la verdad es que empezó a funcionar muy bien desde el principio. Yo estaba alucinando. Y luego dije, joder, otra pasión que tengo es vivir viajando, no el hecho de viajar en furgoneta, que también. Entonces dije, pues en vez de hablar de vivir viajando en el podcast de Viajando Simple, voy a crear otro, donde hablo más de trabajos, de cómo ganar dinero, de las cosas que voy probando, entrevistar a gente que vive viajando pero no tiene nada que ver con las furgonetas.
Y así es como creé el segundo podcast de Cómo Traviajar. Y luego ya, pues el resto son colaborativos. Tengo 6 podcasts en total. 5 en abierto y luego el de Patreon. El de Patreon hablo de cualquier cosa que se me pase por la cabeza, cualquier cosa que hable con la gente, con mi comunidad de Patreon que les apetezca y lo hablo. Pero eso, son 2 podcasts, Cómo Traviajar y Viajando Simple, y luego los otros 3 los hago con otros viajeros del mundo de las furgonetas y de el emprendimiento online. Y creo que me organizo bastante bien porque ahora, por suerte, me están ayudando en la edición de podcast. No los edito yo, los artículos que van acompañando a estos podcasts en mi web no los escribo yo. Me ayudan con las redes sociales, o sea, tengo ahí un pequeño equipo que me ayuda con ciertas cosas y gracias a eso es lo que puedo hacer. Pero, de todas formas, si creo que tú, Pau, estás sacando un podcast cada 2 días, estás haciendo unos 15 podcasts al mes, pues yo creo que hago unos 10 podcasts al mes. O sea, aunque haya diferentes temáticas, yo saco menos episodios que tú. Bueno, yo es que como buen multipotencial que soy, multipotencial secuencial, voy un poco a temporadas lo que es el interés, ¿no? Y el podcast como tal, aunque sí que termino pillando un poco los intereses de ese mes, por ejemplo, ahora que estoy súper metido en Bitcoin, pues estoy creando un montón de contenido que después intento como esparcir un poco para que esté más dividido en otros temas, ¿no? Pero claro, después, por ejemplo, hace un par de meses grababa un episodio cada día. Lógicamente no lo publicaba cada día, sino como bien dices, cada 2 días. Y ahora este mes pasado no grabé casi ninguno. Y claro, tengo pues las reservas de cuando estaba más interesado y más motivado para grabar, ¿no? Y ahora me noto, pues lógicamente estamos grabando conversación contigo, pues que esta semana he tenido varias conversaciones y ya vuelvo a apretar un poco el acelerador en este sentido, ¿no? Y cada mañana creando contenidos y demás. Claro, supongo que también depende un poco del planteamiento, ¿no? Y claro, en mi caso, para ponerlo en perspectiva, es que hablo de tantos temas que yo pienso que si dejara pasar demasiado tiempo una persona que se ha suscrito porque estaba interesada en longevidad y tardó meses en hablar de longevidad otra vez, pues un poco que no estoy haciendo un favor al podcast, ¿no? Entonces, es una cantidad de episodios que me siento cómodo y tal en estos temas. Los tuyos, por lo que veo, sí que están relacionados en bastante medida, ¿no? Entonces, o sea, aunque uno sea más centrado en furgonetas y demás, sigue siendo viajar y personas que a lo mejor están interesadas en furgonetas, pues estarán interesadas para viajar en este sentido, ¿no? Exacto. Sí, así es. Todas son del mundo de los viajes. Una es viajes y emprendimiento, otra es viajes en furgoneta, otro es vivir viajando, otro es viajes en general. Sí, o sea que sí, todos están bastante unidos. Y al principio los podcasts eran semanales, pero cuando vi que quería hacer nuevos podcasts, lo que dije, mira, en vez de hacer los semanales, los hago cada 2 semanas, todos, y entonces los 3 que tenías en ese momento de ser semanal los cambia a cada 2 semanas, pero así me permite tener más tiempo para crear nuevos podcasts porque, como tú, pues me apetecía hablar de diferentes temas que no fuesen solo viajar en furgoneta o solo. Claro. Y para el tema, aparte de viajar en furgoneta, ¿cómo es trabajar en furgoneta? O sea, tú, como me lo estoy imaginando yo, es un poco rollo Instagram. Simplemente estás dentro de tu furgoneta, sacas tu mesilla, la despliegas o como sea que sea tu mesilla, sí. Te pones ahí y grabas desde dentro y trabajas y editas desde dentro o manejas el equipo desde dentro o no puedes hacerlo mentalmente o cómo lo haces. Sí, no, la verdad es que cuando has empezado a hacerme la pregunta yo ya estaba pensando, joder, la verdad es que es un sueño porque no tiene nada que ver cuando vives viajando y vas de hostal en hostal o te hospedas en casas de gente y tal, que hacer una furgoneta. Yo tengo mi oficina, que yo la aparco en un sitio tranquilo cuando quiero y en un sitio en medio de una ciudad cuando quiero. Si tengo que grabar un podcast, por ejemplo, que suele ser bastante a menudo, pues me voy un poco a las afueras, en sitios donde más suelo estar, la verdad. Pero cuando estoy en una ciudad, pues no se me ocurre ponerme a grabar un podcast por el tema del ruido, ¿no? Y normalmente yo trabajo desde dentro de la furgoneta, pero si hace buen tiempo y hay una mesita y tal, pues me voy con el ordenador y con un té y con el termo y me pongo en la mesita de turno. En Berlín, por ejemplo, siempre aparco en el mismo sitio, al lado de un aeropuerto abandonado que se llama Tempelhof, no sé si te sonará.
es bastante famoso allí. Y bueno, pues hay unas mesas y me encanta trabajar ahí fuera, por ejemplo. Entonces depende del sitio, pero creo que me apaño bastante bien. O sea, que sí que hay veces que no estás siempre en medio de la naturaleza con unas vistas espectaculares. Hay veces que estoy en una ciudad con ruido de fondo y en sitio de mierda. Y eso es lo que no se ve tanto, que yo intento transmitir todo, o en un polígono, pero no voy a mentir, la mayoría de las veces son sitios bastante chulos, paradisíacos. Claro, igualmente, si ya que eres tú el que elige el sitio, supongo que, claro, dices, puestos a elegir, voy a intentar ponerme en un sitio que esté chulo, ¿no? Pero a la hora de Sí. dormir, duermes dentro, no estás fuera. Y te quería preguntar un poco por el sueño, ¿no? Hace meses hacía algunos capítulos sobre, bueno, la ciencia del sueño y estas cosas. De hecho, hoy es divertido, pero he dormido, ves que tengo una tirita aquí Sí. en el dedo, pues no sé cómo ha venido la cosa que he abierto otra ya que compré porque me corté, he abierto otra y la noche anterior me la puse en la boca para cerrarme toda la boca con una tirita, ¿sabes? He dormido mirando con el anillo que tengo que me mide el sueño y demás. He dormido pues genialísimo porque, bueno, mira, una cosa de las... No sé si es placebo, lo voy a seguir probando. Imagínate yo durmiendo con una tirita en la boca, pero porque eso es totalmente off topic, pero ahora lo hilaré un poco como pueda. Pero claro, los humanos, como pasábamos 4 horas masticando, teníamos la mandíbula súper fuerte, ¿no? Y ahora que es más débil, hay muchas personas que tendemos a que se nos cae la mandíbula cuando dormimos. Entonces, tendemos a respirar por la boca, nos movemos más, dormimos peor y todas esas cosas, ¿no? Yo no sé, lógicamente estoy durmiendo, hasta qué punto respiro por la boca o no. Pero me he puesto la tirita en la boca y digo, así seguro que no voy a respirar. Y he dormido del tirón, me he movido súper poco y he dormido muy bien, ¿no? Y claro, quería preguntarte cómo, igual que nuestros cuerpos cuando vamos a un hotel o un hostal o unas cosas así, el cerebro es súper inteligente, ¿no? Y sabe que está durmiendo en un sitio distinto, aparte de notar que la cama es distinta y todas esas cosas, y nos tendemos a levantarnos más por la noche, a dormir menos profundamente, porque el cuerpo lo sabe, al menos las primeras semanas cuando cambias de un sitio a otro, ¿no? Claro, tú no cambias de sitio per se en cuanto a la cama que duermes y todas estas cosas, pero ¿notas que afecta tu sueño cuando estás cambiando de un sitio a otro, si hay un poquito más de ruido en otros sitios o simplemente duermes más o menos igual siempre dentro de la furgoneta? Bueno, resumiendo, yo creo que te diría que duermo muy, muy parecido siempre. También soy muy fan de los tapones. Yo me pongo tapones no solo en la furgoneta, sino cuando voy a dormir a casa de mi hermana con los sobrinos, que para no escucharles, cuando normalmente yo me acuesto antes que ellos, entonces para no escucharles, pues me pongo tapones o... Sí, no sé, soy muy fan y en la furgoneta, en cuanto no estoy en medio de la nada, me pongo tapones para no escuchar nada. Y creo que eso me ayuda un montón. Y bueno, luego algo curioso, no sé si sabes lo que son los sueños lúcidos. Sí, Sí, cuéntanos un poco igualmente para los que no lo sepan. sí, porque a mí el tema de los podcasts me empezó por los sueños lúcidos. ¿Cómo? Que empezó por los sueños lúcidos. Bueno, Ahora ahora te lo cuentas. explico. Sí, bueno, para el que no lo sepa, los sueños lúcidos quiere decir el ser consciente de que estás soñando, ¿no? Entonces, esto no es que unos pocos lo pueden hacer o no es una mentira, o sea, esto existe, esto está comprobado, los científicos lo han medido y tú puedes hacer ejercicios para que durante el sueño de repente hagas un clic y digas, ostras, que esto es un sueño, que no es que no es la vida real, ¿no? Esto a la mayoría de las personas nos ha pasado alguna vez en nuestra vida, pero hay gente que esto lo domina y lo puede hacer prácticamente a diario. Entonces, claro, tú imagínate poder hacer lo que tú quieras durante un montón de horas a la noche. Puedes volar, puedes conocer a alguien famoso que ha fallecido, o sea, puedes hacer lo que quieras, puedes comer lo que quieras, puedes, no sé. Y a mí me hablaron de esto y me pareció una pasada. Entonces empecé a estudiar mucho sobre esto y tal, y a practicarlo. Enseguida, exactamente un mes más tarde de ponerlo en práctica, empecé a tener mis primeros sueños lúcidos y la verdad es que genial. Se lo recomiendo a todo el mundo. Pero a lo que voy. Yo me di cuenta que el pensar en sueños lúcidos, el estudiar sobre sueños lúcidos y el practicarlo a diario
me venía muy bien para tener sueños lúcidos. Entonces, dije, oye, ¿y por qué no grabar un podcast? Claro, todo esto antes de haber grabado ningún podcast en mi vida, esto en 2018 o 2019. ¿Por qué no grabo un podcast sobre sueños lúcidos? Y así me autoobligo, que creo que es un poco lo que haces tú también, ¿no? A estudiar ciertos temas para compartir, aprovecho ya y los comparto con el resto. Pues esa era mi idea y al final no lo creé porque dije, ¿cómo voy a hablar de sueños lúcidos si no soy ningún experto? Acabo de empezar. Y no sé, no lo veía muy claro el hablar de algo que yo no soy un experto. Pero me seguía gustando la idea del podcast. Y entonces al final dije, oye, pues ¿por qué no hablo de lo que yo sé? Que es de muy poco, pero es de furgonetas campers. Y dije, pues venga, pues un podcast de furgonetas campers. Y así es como surgió mi mundo en el mundo del podcast. Pero vamos, volviendo a lo del sueño, que duermo bastante bien, tengo una cama que está muy bien, con colchón viscoelástico y que si hay ruido me pongo los tapones. Entonces, no me quejo para nada. En esto no tengo... ¿Y alguna vez supongo que te habrán despertado ahí llamando a la furgoneta o algo así? ¿O que alguna visita, algún oso a lo mejor? Unos jabalís hace no mucho por tus tierras, por la Costa Brava, si no recuerdo mal. Hostia. De repente escuchar ruidos y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo pensaba que había gente. Y digo, pero ¿cómo hay gente en la oscuridad sin una linterna? Y me asomo y eran 3 jabalís enormes frotándose contra mi furgoneta. Pero la policía yo diría que no me ha despertado nunca. Sí que me despertaron en Australia, me acuerdo de unos chavales borrachos, bueno, estaban bebiendo ahí, ofreciéndome cerveza. Les dije, no, gracias, y me volví a dormir. Bueno, yo me volví a dormir, mi novia no entendió nada y no pudo dormir en toda la noche. Pero no, me han despertado muy, muy poco. Yo te diría que no más de 5 veces en muchos años. Que ahora que estás en el País Vasco, ¿no? ¿A qué planes tienes próximamente? ¿Dependerá un poco de la pandemia o cómo lo vas a montar eso? Bueno, la verdad es que en 2020 yo he viajado un montón. He viajado solo por España, que ha estado bien, ¿no? Porque el plan era irme súper lejos a seguir conociendo países al otro lado del mundo, pero sin conocer Galicia, por ejemplo. Entonces he pasado 2 meses en Galicia, he pasado 3 meses en Cataluña y eso ha sido genial. Y este 2021, pues probablemente siga conociendo España, que me apetece, por lo menos para empezar el año. Y el plan que tengo es ir a Canarias, aprovechar ahora que es invierno, cuando estamos grabando esto, y tirar para Canarias. Estaba mirando ferries, incluso posibilidad de empadronarme allí para que me salgan luego los ferries más baratos. Hostia, claro, es una de las ventajas, ¿no? Supongo, ya que grabamos podcast de fiscalidad también para tu podcast y demás, que por cierto, todos los recursos, tanto tu libro, podcast y todos los contactos, todo lo que mencionemos, lo vamos a poner, como siempre, en las notas del episodio. ¿Cómo funciona el tema de ferries y furgonetas? Es como lo dicen en inglés, pain in the ass, es como una mierda tener que pensar y llenar documentos o cosas así, o simplemente te presentas ahí y compras un billete. Sí, normalmente los compras online, pero como probablemente compraréis el billete online si quieres ir a Canarias desde Huelva cogiendo el ferry, un billete de avión. Y creo que no tienes que presentar absolutamente nada del vehículo, simplemente decir la matrícula, el tamaño, y según eso pues te cuesta más o menos. Por Noruega he cogido muchísimos ferries, tanto para llegar a Noruega como para moverme entre los fiordos. Y nada, es muy, muy fácil. Depende del barco, pues entran más o menos vehículos. Y ya te digo, pues a Canarias sí que es bastante pasta, pues estoy mirando lo de empadronarme allí. Pero nada, fácil. Sí. Pero en tema de precios, comentas que Canarias es bastante pasta, pero ¿qué es bastante pasta? ¿Como un precio de billete de avión caro o en comparación con Noruega te salía más o menos igual? ¿O cómo es tema precios para poner una furgo dentro? Porque si no, sería súper cómodo, ¿no? Si fuera barato rollo Ryanair. Sí, pues para que te hagas una idea, ir a Noruega creo que me costó desde Dinamarca como 120 o 150 euros o algo así. Pero claro, eran poquitas horas. Igual eran 3 horas de ferry, o un poco más, 5, no sé. 5 así. En cambio, claro, la movida es que ir a Canarias son 35 horas. Entonces, claro. Sí. Pues ¿Has tomado algún ferry? Bueno, ¿cuál es el precio y has tomado alguno que sea tantas horas?
No, ninguno. El más largo yo te diría que era ese de Noruega de 5 horas. Bueno, miento, hace mucho sí que fui a Cerdeña desde Barcelona, pero no con la furgoneta, con un coche. O sea que eso eran bastantes horas. Pero bueno, pues creo que a Canarias está costando como unos 600 euros o algo así. Un poquito menos. Ida y vuelta, ¿eh? Claro, ¿y qué haces entonces? ¿Duermes ahí en el ferry, no? ¿Tienes tu habitación, rollo camarote y demás? ¿Y haces vida en el ferry, en el bar y tal? ¿O cómo funciona? Sí, exacto. Lo que pasa es que yo probablemente lo coja sin habitación, porque es bastante caro. Igual te cuesta esa noche de habitación 200 euros o algo así. Entonces yo me imagino que dormiré tirado por ahí. Intentaré meterme en la furgoneta a ver si puedo. Esconderme por ahí, porque en principio no puedes estar dentro del vehículo mientras el barco está en marcha. Claro, porque si no lo enciendes y la lías por ahí, te haces un Too Fast, Too Furious o algún liante por ahí debe haber hecho alguna cosa, pero es raro que no te dejen acceder a tu coche, ¿no? No Puedes sé. acceder 5 minutos al día, creo. 5 ¿Qué? minutos, O sea, sí. y esa norma, o sea, parece como muy random, ¿no? 5 minutos, y ya está. O sea, no sé a qué viene. Sí, abren las puertas por si tienes que coger algo del coche o lo que sea, sí, porque creo que ahí abajo también no sé si están los animales, no sé, no estoy, no, lo de los animales no me lo estoy inventando. Joder, es que claro, si eres diabético, te has dejado ahí la chiringuilla o algo y has pasado 5 horas, ¿sabes? O Sí. sea, ¿qué pasa ahí? Que no puedes acceder a tu coche. Para mí, claro, a lo mejor lo hacen para que tengas que comprar un camarote unas noches ahí y Bueno, hombre, la pagar. mayoría son coches, ¿eh? La mayoría son Ah, vale, coches, camiones, entonces la gente no quiere dormir ahí. Hay algún claro. autocaravana, hay alguna furgoneta, pero a nadie se le ocurre eso. Yo en Noruega, por ejemplo, como lo cogíamos a las 12 de la noche, lo que hicimos fue, eso nos... Ah, bueno, era para ir a las Islas Lofoten, desde Noruega hasta las islas, y lo cogíamos a las 12 de la noche, iba con Leila, con una amiga, y lo que hicimos fue, pues, en vez de meter la furgoneta dentro y directamente, sin bajarnos de la furgoneta, ir a la parte de atrás de la furgo, dormir hasta que llegó el ferry a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana y ahí ya pues sacarlo conduciendo. Pero en principio no te suelen dejar normalmente. ¿Es vivir en una furgoneta como lo habías romantizado? ¿O es igual, es mejor, es peor en este sentido? Hay cosas menos glamurosas, ¿no? Supongo, como hacer cacotas y cosas así. O yo qué sé, o cocinar y que estén los humos y el olor a cebolla por ahí. ¿O cómo es al final? Para mí es mejor. O sea, para mí es una pasión, ¿eh? Y por eso pues, he hecho un libro sobre esto, hago podcast sobre esto, tengo muchos amigos relacionados con esto, porque para mí es una pasión, porque es que me encanta todo. Entonces, cuando me dicen algo malo, pues me cuesta verlo. Pero a Íñigo Mendía, seguramente le preguntas a cualquier otro que ha viajado una semana por primera vez en furgoneta y dice, esto es una mierda. No, por ejemplo, en el caso de una furgoneta como la mía, que no tienes baño, no tienes ducha, no tienes agua caliente, tienes que ir a buscar agua, tienes que, yo qué sé, cambiar el gas, no sé, hay cosas que sí, que pueden ser incómodas. Para mí es un paraíso, o sea, pero un paraíso. Sí que, decías lo del baño, por ejemplo. Yo no tengo baño porque no quiero. Yo he tenido furgonetas con baño y hay mucha gente que tiene baño. A mí los baños químicos estos no me gusta vaciarlos y tal. Igual me hago algún día un baño de compost, pero de momento estoy muy bien como estoy porque estoy mucho en la naturaleza. Si estuviese mucho en ciudades, sí que tendría un baño dentro de la furgoneta. Entonces, ¿cómo lo manejas para ir al baño, ya sea número 1 o número 2? Simplemente si estás ahí en el monte, pues lógicamente pues te pondrás ahí detrás de un árbol o lo que sea y supongo que en cuanto a mear, pues debes tener ahí tu botella y demás, ¿no? Porque si no... Exacto, sí. Pues cuando voy a una ciudad normalmente es porque estoy con algún amigo, porque conozco a alguien, entonces intento aprovechar esa casa para quedarme ahí unos días o estar cerca y poder usar el baño. O donde te decía, por ejemplo, en Tempelhof en Berlín, en Tempelhof hay baños públicos, solo en un determinado horario, depende de la estación del año, pero aprovecho esos baños también. Y luego en el monte, pues efectivamente tengo una pala y lo que suelo hacer es hacer un pequeño agujerito, hacer ahí mis necesidades, enterrarlo y ya está. Y luego pis también ahí donde sea y tengo una botella que también uso pues cuando me da pereza salir de la furgoneta por lo que sea y en ciudades también.
Pero Claro, supongo que esta botella, me imagino que la botella será como que no es transparente, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Mira, que está ahí. ¿El qué? Ah, está ahí la botella. Tengo limpiando aquí. Estás tan acostumbrado que en casa de tu padre también te has traído la botella para no desacostumbrarte, ¿no? Si te levantas por la noche y tienes ganas de mear. Eso es, para no desestabilizarme mis sueños. No, es porque no quería tirarla y he dicho, bueno, pues la voy a limpiar bien con un poquito de lejía y tal para seguir utilizándola. La suelo cambiar pues cada pocos meses. Vale. Pero como intento consumir poco plástico y estas botellas son de plástico, pues digo, en vez de tirarla y comprar una nueva, ahora la voy a limpiar, que esta es bastante nueva. Yo me imaginaba algo rollo de estas señoras botellas de aluminio o algo así, porque si no, claro, imagínate que sales en una ciudad, ¿no? Con tu botella transparente llena de pis en mano y la gente, mira, el tío del pis, de la botella de pis, ¿sabes? No, vale, porque... eso no te importa mucho, supongo. No, y porque el truco está es que ya tengo pillado que las mejores botellas son las de Granini, que son, claro, de zumo, entonces el color pues puede dar pie a que es zumo, y luego además que son de boca ancha, que bueno, claro. Me viene bien. Sí, a mí me viene muy bien. Claro, para no tener que afinar mucho puntería y estas cosas. Claro. Pero supongo que debe haber algún día que dices, ostras, hoy no llego, o puedes pensar, ostras, ojalá ahora tuviera un baño, ¿no? O realmente no te has encontrado en ninguna situación, ya sea por ducha, por hacer necesidades o por todas esas incomodidades que acabas de listar hace nada. Dices que no son algo malo o que no lo ves como una parte negativa, ¿no? Sino que es una parte más de la van life, de vivir en una furgoneta. Sí, a ver, efectivamente hay momentos que sí me gustaría tener un baño, pero es que son tan pocos que no me compensa el tener un trasto enorme que tenga que vaciar, que limpiar, que no, para nada me compensa. Lo de la ducha sí que, pues cuando estuve en el norte de Noruega, que quería ver auroras boreales, y claro, estuve hasta octubre, y en octubre ya empezaba a hacer bastante frío, 0 grados y así. Y ducharte fuera con agua fría, bueno, que me puedo duchar dentro, me apaño con una ducha con una bañera de niños y una cortina que pongo alrededor. Sí, eso lo he visto en fotos por ahí y tal. Sí. Pues así me puedo duchar dentro, pero sí, en contadas ocasiones. Y claro, un baño, tanto una ducha fija como un baño fijo, ocupa tanto espacio en una furgoneta que para mí no compensa. Por lo menos ahora, no sé, en un futuro. ¿Y el cocinar tienes ahí un fuego de estos así y tal? ¿O lo haces fuera, dentro de la furgo? ¿Cómo te organizas para cocinar? Sí, pues me compré lo primero, un fuego de estos, un camping gas, que lo puedes usar tanto dentro como fuera. Y la idea era eso, pues para no tener uno para afuera y otro fijo dentro, pues digo, pues tengo uno portátil para usar. Pero me di cuenta que prácticamente solo cocino dentro. Entonces ahora, una de las últimas modificaciones que he hecho ha sido poner una cocina fija, de un fuego también. Y luego esta furgoneta que me hice yo, pues lo que quería era tener una encimera muy grande. Mi encimera tiene unos 2 metros de largo. O sea que muchas casas tienen una encimera más pequeña que la de mi furgoneta. Eso es una pasada. Y a mí que me gusta mucho cocinar y me gusta liarme, pues ya que tengo tiempo y me gusta, pues hago cosas y tener espacio, guau, es la leche. Sobre todo viniendo de furgonetas donde no tenía espacio, donde tenía que dejar las cosas ahí en el asiento, no sé. Entonces está muy, muy guay. Sí. ¿Es un poco de quebradero de cabeza el cocinar? O sea, cuando lo haces, ¿intentas cocinar para varios días o varias comidas? ¿O es como una cocina en una casa que si quieres cocinar la comida del día en ese momento, pues lo haces y ya está? Sí. Para mí es igual que en una casa, y yo en una casa, cuando yo vivía yo solo, o sea, para mí solo, yo nunca, o es muy raro que cocines solo para un día, siempre cocino para 2. Mínimo para 2, para que me sobre comida y al día siguiente pues también como lo mismo o igual he comido una cosa, pues al día siguiente ceno las sobras y tal. Y en la furgoneta sí que es más incómodo, en la mía concretamente, limpiar, porque el fregadero mío es muy pequeño. Es una de las cosas que me arrepiento, no haber puesto un fregadero más grande, porque además tenía espacio. Entonces, simplemente por el hecho de tener un fregadero pequeño es más incómodo fregar. Por lo demás, pues no te diría que es más incómodo por nada. En la mía, que es muy grande. En otras que he tenido, de lo peor te hubiese dicho que era cocinar.
Entonces, depende de cada uno. Y lo bueno es que te la haces o te compras la furgoneta según lo que tú necesitas. Eso es la leche. ¿Eres una persona positiva en el sentido de que todas estas incomodidades que muchas personas tacharían de joder, qué negativo es todo eso, pues tú lo ves con, bueno, es parte de vivir en una furgoneta? O sea, ¿es un poco tu mentalidad o es solo la mentalidad que tienes cuando vives en una furgoneta? No sé si me explico, porque entiendo que vivir así no es para todo el mundo, ni mucho menos. Y me pregunto si es un poco para personas un poco con tu perfil, ¿no? De que les gusta tanto pasar tiempo solos, que pues todo les parece más o menos bien, lo que se dice en inglés ser una persona un poco chill, ¿no? Sí. Y todas esas cosas. ¿Crees que es un poco porque encaja con tu mentalidad o si fueras todo lo contrario también te podría encajar? Pues es buena pregunta. Efectivamente, yo soy muy positivo en todo, en general. Sí, no sé, creo que es muy importante que nos fijemos en lo bueno que tienen las cosas, que son la mayoría, y desgraciadamente nos fijamos en lo malo normalmente, ¿no? Joder, qué faena que me ha pasado esto, qué faena que mi familia no sé qué malo esto, cuando en realidad tenemos muchas cosas increíbles, ¿no? Como la tecnología hoy en día es algo impresionante, el poder yo vivir en una furgoneta y que todo sea bastante fácil. Entonces, yo soy bastante así, pero bueno, creo que es lo ideal para todo en la vida, no solo para esto. Seguramente ayuda para vivir en una furgoneta, pero es que todo lo malo, o prácticamente todo, se puede, en una furgoneta hecha a medida, la puedes hacer para ti, para tus necesidades. Si tú te quejas de que no tienes un baño, ten un baño. Si tú te quejas de que tienes que ir a por agua, en mi caso, cada semana, pues pon el doble de agua y tendrás que ir cada 2. Si te quejas de que la furgoneta es pequeña, cómprate una más grande. Si al revés, o sea, creo que te puedes amoldar. Lo que no puedes es tener una furgoneta enorme y luego poder moverte perfectamente por ciudades, aparcarla donde tú quieras. O sea, hay que valorar un poco. Claro, Pero elegir sí, un creo que todos nos poco. podemos apañar. Y luego yo viajo solo, pero la mayoría de la gente viaja en familia o con pareja. Claro, supongo que las personas que se terminan quejando de todo de la furgo también son el mismo tipo de personas que se quejan de todo lo de la casa o de cómo les va Exacto, la vida cada día y estas cosas, ¿no? exacto. Yo creo así, por lo menos. Hay que pagar el IBI, joder, los impuestos, joder, no sé qué, tal. Claro, me toca arreglar la caldera, es un montón de dinero, la comunidad, no sé qué. Cada ¿Crees que cosa tiene lo suyo. que la furgoneta es un poco una herramienta que te hace más libre o menos libre? Porque me acuerdo que hablamos el otro día, ¿no? Que yo te comentaba, guau, es que no sé si yo voy un poco al extremo, ¿no? Pero yo pensaba, joder, que el Estado, o sea, tengo que registrar mi vehículo a nombre del Estado y el Estado sabe que tal, encima pues soy dependiente de dejarla en un sitio, de acordarme dónde está o de este tipo de cosas, ¿no? Supongo que lo ves como una herramienta, ¿no? Para poder estar en todos estos sitios y ser más libre, ¿verdad? Sí, para mí, cuando me preguntan sobre lo mejor de la furgoneta, yo siempre digo que la libertad, que es un clásico y es un poco como, joder, si otra vez sí, claro, la libertad, pues que es verdad. Claro, y para mí todo es muy fácil, en cambio, yo qué sé, viajar en bici es muy complicado. En cambio, alguien que viaja en bici me dice a mí, joder, qué complicado tener una furgoneta, pues los registros, no sé qué. Para mí es muy fácil. Depende de con qué lo compares y a lo que estemos acostumbrados. Claro, tú, por ejemplo, estás muy acostumbrado a cambiar de casa a menudo. Y eso para mí, pues mentalmente, pues es un quebradero de cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que a todo te acostumbras y la furgoneta efectivamente da la libertad de vivir donde quieras, cuando quieras, como quieras y hay menos problemas de los que muchas veces la gente nos pinta, ¿no? De que no puedes ir a cualquier sitio. Hombre, a cualquier sitio no puedes ir, pero al 99% del mundo prácticamente puedes llegar, quitando el mar. Sí. Para un poco terminar, una pregunta muy concreta. ¿Sabes lo que gastas cada mes viviendo en la furgoneta? O sea, ya, tú como... hostia, vale. Di el dato, di el dato. Sí, porque lo tengo bastante medido, efectivamente. Soy de los que me gusta ir calculando todo, pero desde antes de vivir en una furgoneta. Y gasto 550 euros al mes. Es la media que gasto, en donde la mayoría del dinero se va en gasolina y en comida. Y
bueno, pues no llega a 200 euros cada cosa. Y el resto son varios, pues ir a restaurantes, coger ferries, ir yo qué sé, o arreglos de la furgoneta o pequeñas cosas. Pero sí, la gran mayoría es gasolina y comida. O sea que si un mes me quedo, por ejemplo, ahora mismo aquí en casa de mi padre, prácticamente no gasto. Claro. Si... El ahorro para los ferries, ¿no? Para pagar el viaje a Canarias y lo que no gastes ahora, vale. Exacto. Pero luego si me quedo en Berlín también, pues solo gasto en comida, pero igual gasto más en ocio. Pero no gasto eso, pues sí, así. Pero 550 euros es un presupuesto que para mí, por mi estilo de vida, sin ir a comer mucho fuera, sin ir a muchos bares y tal, pues vivo perfectamente. Íñigo, muchas gracias por venir al podcast a hablar de esto. No, sin duda es súper interesante. Como ya sabes, yo había comprado una que al final regalé a mi padre, pero espero que se la pueda robar un tiempo y después pues un poco compartir también la experiencia contigo o preguntarte alguna cosa concreta de, hostia, ¿esto cómo lo haces, no? Pero nada, que muchísimas gracias por venir y contarnos tu experiencia y este estilo de vida. Sí, claro, nada, el placer es mío porque además me gusta mucho siempre todo lo que haces desde que te conocí, así que nada, que ha sido un placer estar por aquí y charlar contigo y será un placer aconsejarte en esas pocas cosas que yo tengo experiencia, que es viajar en furgo. Un abrazo. Un abrazo, chao.